Muy bien, hermanos, pues estamos viendo un tema, una serie de temas que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, un evangelio que se ha diluido en las iglesias cristianas el día de hoy. Se ha pensado que con el hecho de hacer una oración, simple oración, un día en una iglesia, aceptando a Cristo como Salvador, te es salvo. Como si hacer una oración fuera sinónimo de salvación y de vida eterna, ¿no? Eso es gracia barata, eso no es el Evangelio de Jesucristo. Podemos ver que hay personas que se acercan a la iglesia llenas de problemas en su vida, llenas de pecado en su vida, llenas de consecuencias y que buscan superar esos problemas, ¿no? A nivel personal, buscando a Cristo, buscando a Jesús como Salvador de sus problemas, ¿no? Sin embargo, la salvación no es algo egoísta. Dios, Jesús, no está para tus necesidades, ¿no? Implica todo. Y pues vamos a tratar de profundizar realmente cómo es el Evangelio de salvación en diferentes momentos en donde el Señor habla con varias personas. Ya hemos visto cuando habla con líderes religiosos lo que les dice, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? También habla con una mujer y le dice que Dios pide adoradores en espíritu y verdad. Habla con un joven rico, vamos a ver el día de hoy, a continuar con este mensaje del joven rico, un joven con ética, un joven con principios morales, un joven que dice él guarda la ley y además es rico, ¿no? Imagínense que el día de hoy pudiéramos tener aquí un hombre millonario que tiene valores éticos. ¿Qué le diría al Señor a él? Y además viene buscando vida eterna, viene buscando salvación. Entonces, a este joven rico lo despacha y se va triste. Entonces, ¿qué se requiere para ser salvo? Si a este joven rico que tenía valores éticos, principios éticos, lo hace a un lado, ¿qué nos espera a nosotros? ¿No? ¿Es una gracia barata o qué condiciones son las necesarias para el Evangelio de Salvación? No en palabras de hombres, sino en palabras del Señor. Vamos a buscar en su palabra respuestas, ¿no? Y la base, nuestro texto base el día de hoy está en Lucas, capítulo 14, versículo 33, que es bien fuerte, ¿no? Dice así este mensaje, esta palabra del Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Es algo sencillo? ¿Es algo fácil renunciar a todo lo que poseemos? Poseer familia, poseer libertad para ir a donde queramos. Entonces, aquí este mensaje que vamos a escuchar acerca de ese encuentro de Jesús con el joven rico nos da una enseñanza poderosa acerca de cuáles son nuestras prioridades. El joven rico tenía una prioridad, su dinero, ¿no? Su riqueza. Y el Señor le va a hacer una pregunta. Deja todo eso y sígueme para que tu prioridad no sea el dinero, sino sea yo. Y vamos a ver qué le contesta el joven rico. Entonces, vimos la semana pasada, hermanos, que Jesús se encuentra con él y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pone a prueba al joven rico en su devoción, pone a prueba qué es lo más relevante. Si las posesiones materiales son un obstáculo para seguir a Jesús plenamente. Tan sencillo, ¿no? ¿Cómo un rico el día de hoy come? ¿Un rico no toma agua simple? Sí, ¿no?
Amén. Y si no toma, si toma refresco, se va a enfermar. Si va a una comida, a un restaurante carísimo y le ofrecen postres deliciosos o fruta, ¿qué deberá comer un rico? Fruta, ¿no? Verduras. Si come postres deliciosos, se va a enfermar y se va a morir. Entonces, tenía todo, este joven, podía comer lo que quisiera, pero tenía que comer lo correcto, ¿verdad? Y todas sus posesiones, todo lo exterior va a llenar una necesidad interior de esa necesidad que tenemos de unirnos con nuestro Creador. ¿Habrá algo en el exterior que nos llene? La felicidad que buscamos todo se encuentra en los bienes materiales. Vale la pena profundizar en esto porque las riquezas pueden, el amor a las riquezas pueden ser un obstáculo, ¿no? Al aferrarnos a las posesiones económicas, al aferrarnos a nosotros. Así de que el día de hoy estamos llamados, hermanos, a meditar acerca del compromiso que estamos dispuestos a tener con el Señor. ¿A qué estamos dispuestos a ceder para poder ganar a Cristo, ¿no? Entonces, meditemos en este sentido, qué es lo que nos obstaculiza. Dice que Jesús le dice al joven que debe de guardar los mandamientos, ¿no? Y él le pregunta, ¿cuáles? Vamos a escuchar a Mateo 19, 18, 19. Es la segunda vez que hablamos de este tema. La semana pasada lo iniciamos y hoy estamos dando continuidad. Por eso no vemos algunos versículos previos y llegamos a esto. Le dijo, ¿cuáles mandamientos debo de seguir? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él, ¿qué le contesta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces, podemos ver como un hombre rico y además ético. Podemos pensar que nunca mató a nadie, ¿no? Posiblemente como nosotros nunca hemos matado a nadie. Bueno, yo no, yo creo que ustedes tampoco. Posiblemente no, nunca adulteró, ¿verdad? Posiblemente no hurtó, nunca robó, no decía mentiras, ¿verdad? No daba falso testimonio, posiblemente honraba a sus padres. Pero aquí viene una pregunta. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Ustedes le creen al joven rico? Si dice que esto último lo bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver si él dice, hermanos, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Será cierto esta última pregunta? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Vamos a verlo, ¿no? Porque amar al prójimo tiene una implicación interna. Él como fariseo, pues posiblemente guardaba toda la ley externamente, pero amar al prójimo es algo interno, ¿no? O se puede amar externamente y que sea evidente el amor a través de solamente lo externo, o es un mandato que tiene implicaciones estrictamente internas. Entonces, honestamente, o mentía o se engañaba, ¿sí o no, hermano? O está mintiendo o se está engañando y pensando que Jesús no lo conocía, que no era omnisciente. Si hubiera sabido que Jesús es omnisciente, no hubiera dicho eso. Dice, el Señor sabe lo que hay en mi corazón, ¿no? En ese tiempo los fariseos, el grupo religioso de la época, pues estaban muy atentos en ritos, en rituales,
en exteriorizar la ley, cumplían con el diezmo, cumplían con los tributos, ellos tributaban, como dicen, hasta el comino, ¿no? Lo más pequeñito daban sus tributos, ¿no? Pero no se ocupaban del corazón. Ellos habían respetado exteriormente la ley y él no sabía si se había quedado corto o si era realmente, había cumplido como Jesús pedía la ley. Entonces, Jesús siempre habló del corazón, siempre, siempre habló del corazón, no de rituales externos. Por ejemplo, decía que el odio interno era el equivalente al homicidio, ¿no, hermanos? Decía que la lujuria era el equivalente al adulterio, por ejemplo, ¿no? Odiar a un enemigo era lo mismo que odiar a un semejante. Siempre hablaba él del corazón. Y yo me pregunto si la justicia externa no era abominable para él cuando él conocía el corazón de las personas que estaban lejos de él. Era una abominación, ¿no? Era hipocresía, hermano. ¿Sí o no? La falta de integridad sería detestable para el Señor. Amén, ¿no? Solamente la salvación que él ofreciera para gente avergonzada por su pecado. Solamente la salvación que le ofrecía necesitaba de arrepentimiento sincero en el corazón de la persona. ¿Verdad, hermanos? El joven era entusiasta, el joven buscaba la vida eterna, o sea, tenía muchas cualidades el joven, ¿eh? Muchas cosas que admirar. Número uno, llega, dice Marcos, que llega y se pone de rodillas, ¿no? Se postra ante los pies de Jesús. Mateo no es el único que habla del encuentro del joven rico con Jesús. Y Marcos dice que llega y se arrodilla delante de los pies de Jesús. O sea, arrodillarse ante alguien significa que está reconociendo, pues, que es realmente alguien que viene de Dios, ¿no? Es realmente, y además lo dice, maestro, bueno. Y él le dice, a ver, pero ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios, ¿no? No está negando su deidad, está preguntándole al joven, bueno, si tú me dices bueno y solamente Dios es bueno, entonces ¿qué soy yo? Dios. Sin embargo, vemos en él una necesidad. ¿Por qué? Porque corre desesperado, corre a buscar al Señor, corre y se hinca y dice, ¿qué más me falta? Hermanos, ¿qué nos dice eso? Que no tenía paz en su corazón, que pese al dinero, que pese a que había guardado la ley, le faltaba algo. Corría, se inclinaba, se humillaba y pedía salvación y vida eterna. No lo tenía. Vemos la necesidad, vemos la angustia, vemos la desesperación, vemos el vacío de un joven rico que había guardado la ley. Amén, hermano. Estamos viendo cómo la riqueza y cómo el tener principios éticos no te da la felicidad. El joven rico se daba cuenta que le faltaba algo. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta para tener la vida eterna? Entonces realmente había consternación en su corazón, hermanos. Algo le faltaba. Su vida de cumplimiento exterior de la ley no le llenaba interiormente, no tenía una relación con Dios, ¿no? Y además tenía algo afortunado, había llegado con la persona adecuada a hacer la pregunta adecuada. Y además, esa pregunta llegó con quien sí se la podía contestar, ¿no? Pero él se había quedado corto al creer
que había guardado los mandamientos, hermanos. Pensemos por un momentito en que llega ahorita un joven rico, ético, y dice, ¿qué más debo hacer? No, pues estamos felices porque está llegando alguien que cree en Dios, que quiere vida eterna y que ha guardado la ley, que es bueno. Nosotros digamos, no, pues ya está, vamos a compartir el Evangelio y ahorita va a aceptar al Señor, es más, va a pasar al frente a todo aquel que quiera tener un encuentro con Dios y el día de salvación pase al frente. ¿El joven rico creen que pasaría? Sí, pasaría. Piensen en los que han pasado al frente. Una cosa es en un momento querer pasar al frente y querer recibir al Señor como Salvador, y otra cosa muy diferente es recibir a Jesús como Señor. Son dos cosas, pero van de la mano. No puede ser tu Salvador si no es tu Señor. ¿O sí? ¿Puede salvarnos del pecado y seguir viviendo en el pecado? ¿Dónde está la salvación si seguimos en el pecado? ¿Cómo me va a salvar de mis decisiones si yo sigo teniendo el control de mi vida y sigo arrastrándome hacia mi voluntad y con todas las consecuencias? ¿Fue mi Salvador sin ser mi Señor? No, ¿verdad? Entonces podemos tener muchas necesidades psicológicas. El joven tenía muchas necesidades psicológicas. Ansiaba paz, no la tenía. Ansiaba seguridad de vida y no la tenía. Tenía acceso a fácil tener placeres, hermano. Sí, ¿verdad? En ese tiempo los placeres se los podían tener. Recuerden los bacanales de Nerón, por ejemplo, comer y beber todo el tiempo, ¿no? Buena comida, buena bebida, mujeres, orgías, placeres, ser atendido. Había histriones que hacían momentos divertidos ante esos reyes. Lo mejor de la vida, ¿verdad? Placeres. Un placer es sinónimo de felicidad. Hay dopamina, hay esos neurotransmisores que dan sensación de dicha en el momento, pero cuando se acaba el alimento, ¿qué sigue? Más y más y más, ¿verdad? Son fugaces, son fugaces. No es felicidad. La verdadera felicidad es tranquilidad, es paz. Amén, hermanos. La felicidad no existe como tal. ¿Han visto a alguien que esté con la sonrisa todo el tiempo? ¿Han visto a alguien feliz? ¿Que todo el tiempo está con la sonrisa? A lo mejor si han ido a algún lugar de esos psiquiátricos, tal vez, ¿no? Pero no existe. Por ejemplo, pensemos en el cuerpo. Eres sano, comes bien, te alimentas bien, bebes bien, tu cuerpo está sano, ¿no? No hay dolor físico, no tomas medicinas. ¿Tu cuerpo qué brinca de gozo? No, ¿verdad? Está en paz, está tranquilo, no hay dolor. Y estamos hablando de una área de la vida. La tranquilidad, la paz es la felicidad. ¿Y qué dice Cristo? Mi paz os doy, ¿verdad? Mi paz os dejo, pero no la doy como los hombres la dan. Realmente caminar en paz es un don de Dios, ¿no? Y pues recordemos el don del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia. Paz es una de las manifestaciones de la felicidad. Bueno, pues este joven rico no la tenía, no la tenía. No reconocía su propia pecaminosidad, ¿o sí? No.
se engañaba, ¿no? Él enfocaba a Cristo como un medio para satisfacer sus necesidades. Él no quería dejar sus cosas, él no quería dejar su dinero, ¿no? Pero realmente ese malestar que él sentía, hermanos, era producto de su pecado que no reconocía. ¿Por qué nos sentimos mal? Por el pecado, hermano. El pecado trae desgracia a nuestra vida. Si hay malestar es porque hay pecado, ¿no? El vacío, ¿por qué viene? Por la lejanía que tenemos de Dios. Amén, hermanos. Los dos males del mundo están justamente por eso, por el pecado y por alejarnos de Dios. Hay pecado, hay daño, hay dolor, hay sufrimiento, hay mal, ¿no? Nos sentimos mal. Nos sentimos vacíos porque ¿dónde está Dios si nada más cabemos nosotros? ¿No? Con todas nuestras exigencias. Vean, él buscaba algo. ¿Qué más me falta? Deja el pecado, arrepiéntete y búscame. Le dio la respuesta. Guarda la ley. ¿Dices amar a los semejantes? No te va a costar trabajo darles el dinero porque amas a los pobres. Amas a los pobres como a ti mismo. Dales el dinero que tú no necesitas. Tú tienes de sobra. Ellos sí lo necesitan. Dalos porque los amas. No te va a costar trabajo. Dalo y sígueme. Ten compañía conmigo. Come conmigo. Está conmigo. Su malestar era producto del pecado y de su lejanía con Dios. Amén, hermanos. Ahí está la respuesta. Ahí está la solución. El Señor lo pone con una medida. A ver, has guardado la ley y le habla de la segunda mitad de la ley de Moisés, ¿no? Solamente algunos. Pero él no puede ver realmente su falta, se autoengaña. No puede ver sus deficiencias. Solamente ve sus necesidades, pero no sus deficiencias. Y muchas veces puede pasarnos eso. Es que me siento mal, quiero sentirme bien. Tienes que ir a la raíz, ¿no? Sabemos que Dios dice que nos ama, que tiene un plan maravilloso para nuestra vida. ¿Eso es mentira, hermanos? No. ¿Pero es la verdad completa? No. Porque también Dios está airado con el pecador y va a impartir justicia. Sí te ama y tiene un plan maravilloso, pero no es toda la verdad. No podemos en evangelismo nada más decir, oye, ven al Señor, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ya tenemos que hablar de lo que Él habla, ¿verdad? Llama al arrepentimiento. Pone a un joven rico que ha guardado exteriormente la ley, le pone enfrente de la ley. Lo primero que habla él es la ley, ¿eh? Y le da la respuesta. Él mismo, el Señor ha siempre señalado la religiosidad vacía, hermano, vacía. Cumplir las cosas sin amor. ¿Qué es vacío? Que tú cumples por obligación, pero no por amor. Ayudas a alguien por obligación, pero no por amor. Eso es tener una religión vacía, ¿o no, hermano? Yo me pongo a pensar ahorita con lo de nuestra hermana, ella está bien, ¿no? Está mejor que todos nosotros, pero ellos están tristes, ¿cierto? ¿Y qué necesitan? Un consuelo, ¿no? Un abrazo, amor, ¿verdad? Realmente el evangelismo es eso. Si nosotros no hacemos evangelismo, ¿dónde está el amor, hermano? ¿Dónde está el amor que decimos tener?
¿Sí o no? El evangelismo es amor por las almas. Amén, hermanos. ¿Es amor por los perdidos? ¿Sí? No estábamos nosotros sufriendo terriblemente hasta que alguien, un ángel, nos habló de Dios y nos trajo. ¿Por qué no nos condolemos de ellos y les buscamos? ¿No es el evangelismo amor a los semejantes en su mejor expresión? Si tú dices amar, la mejor expresión no es tu trabajo, no es mi trabajo. ¿Cuál es el evangelismo, no? ¿Saben qué hacían los cristianos puritanos en Inglaterra? De por ahí de 1400 a 1800, 1900. Trabajaban, pero después del trabajo, dedicarse al Señor. No sé si como cristianos esa sea nuestra vida. No todos podemos ser como David Cox, ¿no? De tiempo completo. Ellos trabajaban, también es la palabra de Dios, con el sudor de tu frente ganarás, ¿verdad? El pan. Pero estamos llamados a proclamar su palabra. ¿Qué le dice el Señor en este relato al joven rico? Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí podemos ver que la salvación es un cambio de prioridades. Una pregunta, ¿el joven se fue salvo? ¿Se fue feliz porque ya tuvo salvación? No. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó, hermano? ¿Por qué se quedó corto? ¿Por qué no alcanzó salvación? Porque no entregó su vida a Jesús. Se aferraba a su dinero, ¿verdad? Él no quiso dar su tesoro a los pobres, no quiso dejar su dinero por ir a Jesús. ¿Cómo podía decir, hermanos, que amaba al prójimo cuando no se amaba más que a sí mismo y a su dinero? Y una pregunta, hermanos, ¿estamos prontos para señalar o para ver nosotros qué nos separa del Señor? Porque tenemos que vernos, esto no es para el joven rico, esto es para nosotros, ¿no? Hoy, ¿por qué no vamos a la iglesia? Hoy, ¿por qué no nos reunimos en el culto de oración? Hoy, ¿por qué no leemos la palabra? ¿En dónde está nuestro tesoro? Él en su dinero. ¿Y el nuestro? ¿O nada más es el dinero y ya, yo no, como yo no tengo dinero, mira, yo ese pecado no lo tengo? No, ¿verdad? Amamos otras cosas. ¿Quieren saber qué amamos? Veamos a qué le invertimos tiempo. ¿A qué le entregamos nuestra vida? Cristo le dijo al joven rico, sígueme, ven conmigo, estate conmigo. ¿Qué nos aleja del Señor? ¿Dónde está nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro andar? ¿Dónde están nuestras prioridades? Este mensaje del joven rico no es exclusivo del dinero. Es ¿qué te aleja del Señor? ¿Dónde está tu tesoro? No es básicamente dinero. O veámoslo de esa manera. ¿Estaba diciendo el Señor Jesucristo que la salvación es por filantropía? O sea, ¿dar dinero a los pobres es salvación? No. ¿Podemos comprar salvación con caridad? No. No es el dinero en sí mismo, ¿verdad? Es quien dirige tu vida.
¿Quién dirige tus esfuerzos? ¿Tu dinero o yo? ¿Verdad, hermanos? Fue lo que le planteó el Señor Jesucristo al joven rico. Pues da el dinero, amas a los demás, da el dinero, dale a los pobres y sígueme. Jesús puso, como siempre, el dedo en la llaga. Sabía dónde estaba el muro que no podía saltar. El Señor, en vez de decirle, pásale, 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 le puso un muro, le puso una muralla. ¿Saben cómo se llama esa muralla? Díganlo, hermano. Dinero, ¿no? Para ese joven rico, dinero. Aquí está, a ver, bríncala, déjalo atrás y vente conmigo. ¿Y qué hizo el joven rico? Demostrar que su máxima autoridad era él y su dinero. ¿Y qué le dijo él? No hay salvación para ti. Fuerte, ¿no? Hermanos. ¿Y cómo se fue el joven rico? Triste. A menos que el Señor sea tu máxima autoridad, no le salva. ¿Estamos escuchando, hermanos? ¿Es un evangelio equivocado o son palabras del Señor? Y estamos entendiendo bien. No es una gracia barata. Mateo 19:22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una pregunta. Entonces, los cristianos debemos desprendernos de todo. Debemos desprendernos de casa. Debemos desprendernos de familia. Debemos desprendernos de todo, hermanos. ¿Tenemos que dejar casa y tenemos que dejar familia? Hermanos, ¿el cristiano tiene que dejar eso? No, ¿verdad? No, pero debemos estar dispuestos a hacerlo. ¿Sí o no, hermano? Amén, ¿no? Estar dispuestos. Si el Señor dice, haz esto, lo que hizo Mateo, ¿no? Lo vimos hace ratito. Estar dispuestos a renunciar a todo por Él. No podemos aferrarnos a el dinero y a Cristo, ¿verdad? Tenemos que elegir, tenemos que desear lo que Él es lo que más nos conviene. Nada nos va a llenar tanto como Él. Amén. Por más que tengamos 1000 cosas, ¿cuántos se han suicidado en medio de éxito, fama, fortuna, belleza, dinero? Se suicidan vacío. ¿O saben qué es el suicidio? Odiar la vida. No llena, ¿verdad? No podemos aferrarnos más que a Cristo. Como Pedro dice, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, lejos de él, dolor, sufrimiento, angustia, malestar. Con él somos ricos. ¿Hay qué? ¿Felicidad? ¿Hay qué? Paz. ¿Amén, hermanos? Amén. Hay paz. La Biblia no demanda que debamos de vender todo. No nos equivoquemos, ¿no? La Biblia no demanda tampoco que regalemos todo, pero sí estar dispuestos a, a entregar, ¿verdad? A que no sea el pecado de la codicia, que fue su pecado. Nosotros puede ser que tengamos otros pecados, recuerden los 7, ¿verdad? El orgullo, pereza, gula, ira, envidia, avaricia, lujuria, pereza. El de él fue la codicia, el de nosotros, ¿cuál ha sido? ¿No? Y si cuando el Señor le puso un muro, a ver, brinca esto, tenemos que estar dispuestos a perder ese Dios, a perder ese pecado, a perder ese poder, ¿no? Esa seguridad que encontramos en esta cuestión. Y bueno, tenemos que ver que esta situación, pues, que el mundo nos hace ver no es más que un espejismo. Nos venden una felicidad de mentira. Ver ahí en los medios parejas o personas riendo porque tienen dinero y tienen cuestiones
de toda índole y se ríen, eso no significa que sean felices, ¿no? Las posesiones no pueden ser más importantes. Tenemos que estar dispuestos, pues, a desprendernos. Amén, hermanos. Amén. No sé si lo estemos viendo, hermanos, pero toda esta temática es acerca de la salvación por dos cuestiones. Que Él sea nuestro Señor. Amén. ¿Fue o no fue el mensaje que le dio al joven rico? Deja todo, ven y sigue. Señorío. La salvación es por señorío. Que ya no seas tú y tu pecado el Señor de tu vida, ¿no? Sino que sea Jesús el Señor de nuestra vida. Que estemos dispuestos realmente a dejar todo. Hermanos, una pregunta, ¿a qué estamos dispuestos a dejar por el Señor? Si tú puedes mencionar cada pecado y decir, renuncio a este pecado por el Señor, amén. ¿Qué nos impide que Él sea el Señor de nuestra vida? ¿Qué nos falta? El relato sigue y dice en Mateo 19, 23, 24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una persona rica es aquella que cree que tiene todo, ¿no? Que nada le falta. Recordemos a Zaqueo, recordemos a Mateo. Zaqueo tuvo un profundo sentimiento de tristeza con su vida, amargura. Tenía dinero y tenía tristeza y amargura. ¿Cómo se ponía Zaqueo? ¿Sí ven lo animado que estaba él para subirse al árbol sicomoro? Tenía hambre, quería ver, ¿no, hermanos? Y él estuvo dispuesto a dejar todas sus riquezas y a seguir a Cristo con todas sus condiciones. Amén. ¿La salvación es barata o nos cuesta todo? Si nos aferramos a nuestra vida como es, no hay salvación. Hay muchos que pretenden ser ricos y son pobres. Y hay muchos que parecen ser pobres, pero son muy ricos. Y el día de hoy hay alguien en una mansión. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Dios por su vida, por su decisión. La gracia de Dios es fe, ¿verdad? No, no, la gente que no tiene fe no tiene esa salvación y es por gracia. Tenemos que reconocer, hermanos, que hemos rechazado al Señor, que nos hemos alejado, que nos hemos aferrado a este mundo. Tenemos que reconocer que hemos tenido otros dioses, otros tesoros, que hemos tenido otros pecados y acudir en humillación al que puede salvarnos, ¿no? Y estar dispuestos a hacer lo que el joven rico no pudo hacer. Dejarlo todo. Amén, hermanos. Amén. Abandonar nuestro pecado, cueste lo que cueste. Solamente así el Señor nos acepta. No es si tú lo aceptas a Él, es si Él te acepta. El joven quería ser aceptado. ¿Fue aceptado? No. Solamente quien cumpla con sus condiciones puede tener salvación. Amén, hermanos. Y los discípulos, ¿qué reacción tienen? Dice Mateo 19:25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Seguramente conocían a este joven. Seguramente era de los fariseos, un fariseo rico que había guardado la ley, conocía la ley.
Se acercó a él públicamente, estaba en medio de sus discípulos, en medio de la gente, no tenía miedo, fue de día, no fue como Nicodemo de noche, a solas, en la oscuridad. Él llegaba a presentarse delante de todos. Eso es tener cierta seguridad, decir, ¿me conocen? No tengo nada de qué avergonzarme, saben que guardo la ley. Y entonces se asombran, si él fue rechazado por el Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo, no? ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Qué le dice? Vamos a ver, hermanos. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con lo único que podemos llegar con el Señor es con nada, en humillación, en arrepentimiento, en sumisión. Si llegamos así, ¿qué nos dice el Señor? Ni nos dice nada, ¿verdad? Pero solamente en humillación y arrepentimiento podemos presentarnos delante del Señor. ¿Y Él qué hace? Nos recibe, ¿no? A un pecador arrepentido. Una pregunta, ¿la obediencia es algo añadido a la fe o es la fe en sí misma? O sea, ¿es fe más obras? ¿Fe más obras la salvación o es sola fe? Sola la fe. Pero la fe bien entendida es, tengo mi Señor, tengo mi Salvador y en amor, en fe, lo obedezco. Amén, hermanos. No es salvación por obras. Si no, pues a lo mejor el joven hubiera sido salvo, ¿no? Había guardado la ley, no había matado, no había adulterado, no había dado falso testimonio, había honrado a sus padres. Sin embargo, no fue redimido por el Señor. La fe que es una fe activa que cómo se manifiesta en obediencia a los mandamientos. Amén, hermanos. La fe viva, la fe activa se manifiesta por medio de obediencia, por medio de sujeción a nuestro Señor, ¿no? Por medio de una fe interna a Dios y por la entrega de nuestras vidas a Él. Amén. Entrega voluntaria, entrega de corazón. Solamente así podemos manifestar esa fe. Pero hermanos, recordemos lo que es la fe. La fe es una fe viva y activa, ¿verdad? Que se manifiesta en obediencia. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Sí? No es fe por obras. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dijo Pedro? He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pues vemos que llega un joven rico, antes de ver la respuesta, vemos que llega un joven rico que amaba más al dinero o a Jesús. ¿A quién amaba más? Al dinero, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley de Jesús? ¿Qué dice? Que amemos primeramente a Dios, ¿verdad? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es un mensaje centrado en el hombre, no es un mensaje de, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres para sentirte? ¿Estás sufriendo? ¿Te sientes mal? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Estás centrado en el sentir bien del hombre? ¿La salvación es para sentirnos bien? No. Tampoco debemos de buscar así la felicidad, ¿no? Centrarnos en
qué me hace sentir bien, sino qué me hace bien. Hay gran diferencia, ¿no? Pensamos en un alimento. Un alimento te puede hacer sentir bien, ¿no? Imagínate un pastel delicioso. Te hace sentir bien. Vamos a buscar lo que nos hace sentir bien o lo que nos hace bien. Lo que nos hace bien, ¿verdad, hermano? Entonces, no es un mensaje para hacer sentir bien al hombre. No es un mensaje para hacer sentir bien al hombre. Es un mensaje de salvación que cuesta. ¿Te vas a sentir bien con tu pecado? Pues sí, te puedes sentir bien un ratito, pero después, amargura, dolor, sufrimiento, ¿verdad? Un evangelio falso en donde no hay arrepentimiento del pecado. Ya vimos que el dolor viene como consecuencia del pecado. Ya viene que el vacío viene como consecuencia de no tener a Dios en el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, el centrar el evangelio en la necesidad del hombre es un evangelio falso. Tenemos que estar centrados no en nuestra voluntad y en nuestras necesidades, sino en las de Dios, ¿no? Significa cuáles son tus prioridades. O el Señor o tú. O el Señor y su voluntad o tu pecado. ¿A qué amas más? Recordemos, ¿no? Este libro o te alejará de tu pecado o te acercará a Dios, ¿no? Ese libro cambia tu vida. O el pecado te aleja de Dios o Dios te va a alejar de tu pecado. ¿Verdad, hermanos? Entonces, sí, esa es la fe, una fe salvadora que nos lleva a la obediencia, hermanos, que nos lleva a reconocer que tenemos que responder, como no lo hizo el joven rico, que tenemos que responder que no es por obras, sino la fe nos lleva a las obras, es un fruto natural, como dice Santiago 2:17, ¿no? Así también la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. No es fe más obras, es solo fe, pero la fe se demuestra a través de obediencia, ¿verdad? Una fe interna se demuestra a través de su obediencia. El guardar los mandamientos no es lo que nos salva, pero sí es una forma de demostrar que tenemos una fe viva en lo que creemos. Creemos en Jesucristo y su voluntad, creemos que guardando sus mandamientos hemos de estar en paz, hemos de estar en armonía, hemos de estar bien, ¿verdad? Y bueno, es una fe que nos muestra convicción de que el amor de Dios y el amor a los semejantes también es amor a Él, porque es lo que Él, su creación es lo que Él hizo, su creación es Él mismo, ¿no? Es su propiedad, es amarlo a Él. Amar a los semejantes es amar al que lo hizo, ¿no? Y eso también nos incluye, estamos hechos a imagen y semejanza a nosotros mismos. Siguiendo ya al final del relato, en Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nosotros también tenemos esta promesa, ¿verdad? Los que decidamos seguirle a Él, somos herederos así como ellos, pero no podemos tener esta promesa si tenemos las manos llenas. Tenemos que presentarnos a Él con las manos vacías. ¿Cuál es nuestra mayor posesión, hermano? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra hambre? ¿Cuál es nuestra sed? ¿Dios y su reino, su justicia, es nuestra prioridad? ¿O nosotros todavía? ¿Verdad?
Entonces es realmente valorar, hermanos, que tenemos estas promesas de vida eterna, pero solamente son cuando hemos cumplido con esas expectativas de llegar sin nada. Si atesoramos algo, hermanos, no tenemos acceso, ¿verdad? Somos destituidos de la gloria de Dios por conservar nuestro pecado. Por eso que es importante para nosotros, pues, el meditar estas cosas, poder estar dando cuenta de cuál es nuestra prioridad, en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra lealtad, en dónde están nuestras prioridades. Vean lo que dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Son promesas o son solo palabrerías del Señor? Es verdad, ¿no? ¿Qué le faltó al joven rico? Reconocer realmente con quién estaba hablando. 100 veces más y la vida eterna. Pero deja todo esto. Significa renuncia, joven rico, a tu estabilidad material, a enfrentar incertidumbre por amor a Cristo, por amor a su llamado a nuestras vidas, ¿no? Quizás nos cueste dejar nuestra residencia, nuestra comodidad, nuestra seguridad. Si nos manda el Señor a algún lugar, debemos estar dispuestos a eso, ¿no, hermanos? A renunciar a esa comodidad, a esa seguridad. Por eso es importante que empecemos como iglesia a ser más constantes y más fieles en lo poco. Asistir a la iglesia es mucho trabajo, pues para muchos que tienen la costumbre de no congregarse, parece que sí, ¿no? ¿Dónde están esos hermanos? Algunos ya sabemos, ¿no? Pero otros, ¿dónde están tus prioridades el domingo? ¿Dónde está realmente tu lealtad por encima de cualquier preocupación, por encima de cualquier tesoro terrenal? Este mensaje que nos haga reflexionar qué importancia tiene su iglesia, la iglesia de Cristo. Si ni los domingos acudimos al Señor o los miércoles, yo no sé, hermanos, si el resto de los días estemos en su presencia. Es que estoy con mi hermano, es que estoy en mi casa, es que estoy con en fin. Recordemos que no significa abandonar todo literalmente, ¿no? Pero sí estar dispuestos a reordenar nuestras prioridades, a acomodarlas para que tengamos tiempo para esa prioridad. Amén. Amén, ¿no? Organizarnos para poder cumplir con todas nuestras responsabilidades, pero sobre todo con nuestra prioridad. A veces es necesario alejarnos de influencia negativa, ¿eh? Amigos, familia, hay que estar dispuestos, aunque se enojen, aunque estén en contra de nuestra fe, debemos estar dispuestos a enfrentar esos desafíos que no van a ser fáciles, persecuciones, nos van a atacar, nos van a criticar. En resumen, hermanos, significa colocar a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Y un cambio interno se manifiesta exteriormente, hermanos? Sí, hermanos, cada 8 días estamos aquí apoyando a un pastor que ha entregado su vida al Señor. ¿Cuántos días lo tengamos? No lo sé, pero me agrada mucho su sonrisa de nuestro pastor. Apoyémoslo. Seamos una iglesia que crece, seamos una iglesia que sirve al Señor, seamos una iglesia que está dispuesta a renunciar a todo para encontrarse con el Señor. Hermanos, pues concluyendo, la salvación es por gracia, ¿verdad? No, con nuestros pecados no nos ganamos nada más que la condenación. Sin embargo, aún en medio de nuestros pecados, aún siendo pecadores,
Cristo nos amó, ¿no? Y se entregó a sí mismo. No es por obras, como el joven rico, y no es por fe, pero esa fe genuina en Cristo se va a manifestar en seguirlo, en ser discípulos, en seguirlo, en cada momento, ¿no? En una vida de obediencia, en una vida, pues, de renunciar a nuestra voluntad para darle prioridad a su voluntad. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Nuestras oraciones deberían de cambiar, hermano, porque en los cultos de oración se oyen nuestras necesidades, pero ¿dónde está la necesidad y la voluntad de Él? La ley nadie la puede cumplir, solamente Dios. Es una guía, ¿verdad? Va a revelar el estándar imposible para el hombre, pero que debemos de tratar de caminar mejorando día a día. Mejorar día a día es santificación. Mejorar día a día. Dice su palabra, mejorar día a día vuestros caminos y oíd a Dios, ¿no? Mejorar es lo que tenemos que hacer, no ser perfectos, mejorar. No interpretemos legalistamente estas cosas, sino a nivel ya más profundo, ¿no? No a nivel superficial. Como vemos, no se trata de una gracia barata, no se trata, hermanos, sino de amor, ¿no? El centro del mensaje es el amor otra vez, o bien estaremos alejados del Señor. No es por un legalismo, no es por el cumplimiento estricto, puntual, sino es a través de un corazón dispuesto, un corazón que tiene, está dispuesto, ¿verdad? A dejarlo todo por el Señor, a esforzarnos en mejorar nuestros caminos día a día, ¿no? En ese amor que nos ha enseñado el Señor, a vivir en humildad, a tratar de caminar en ese amor. Nadie, hermanos, va a cumplir perfectamente esto. Nadie va a ser perfecto. Nadie puede entregarse completamente al Señor y seguirlo perfectamente. Dejar todo y seguirlo ahí completamente, nadie tampoco lo puede hacer, porque somos humanos, somos imperfectos, tenemos emociones, pero tomar la decisión de seguirlo y que cada vez que nos caigamos, levantarnos y continuar, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Aunque no va a haber una obediencia perfecta, ni un discipulado perfecto, ni una entrega absoluta. Vamos a caer muchas veces, pero el Señor nos permite arrepentirnos. Pues hermanos, la idea era compartir con ustedes un, parte de la palabra de Dios que nos habla del Evangelio de Jesucristo, que no es una gracia barata, no es una oración y ya, no es la oración del pecador, es una entrega que pide todo, arrepentimiento, adoración, amor, no tener nada de apegos materiales. Es una entrega completa o tenemos una salvación que nos engaña. Nos engañamos pensando que somos salvos, que vamos a ir al cielo. No. Pero estamos a tiempo de entender las cosas por la gracia de Dios y estamos a tiempo por la misericordia de Dios de arrepentirnos y de caminar conforme a su voluntad. Muy bien, hermano. Pues les invito a